No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Adivinen a quién ha condenado la ONU por lo sucedido por la violación de fronteras de Israel por parte de cientos de manifestantes. Pues sí, a Israel. En fin, al margen de esto, les vamos a hablar del discurso de Netanyahu, donde dijo que está dispuesto a ceder tierras. También les vamos a hablar de la condena de Estados Unidos, no a Israel, sino a Siria. Vamos, además, a acercarnos a lo que está sucediendo en Siria. Ha habido una fosa común sorprendente que ha aparecido, el gobierno sirio lo niega, y terminaremos hablándoles de la justicia argentina, que le ha dado la razón a la comunidad judía frente a nada más y nada menos que a Google. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo, junto a Jordi. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, empezamos en Israel. ¿Cuál es, según Netanyahu, el problema de Oriente Medio? Durante el discurso de inauguración del periodo de sesiones de verano de la Knesset, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo estar dispuesto a ceder tierras de la patria a cambio de una paz verdadera con los palestinos. En su comparecencia 2 días antes de partir hacia Washington para entrevistarse el viernes con el presidente Barack Obama, estimó que los palestinos no están preparados para constituirse como un verdadero socio con el que hacer un compromiso de paz. Netanyahu precisó que el gobierno palestino, que incluya a representantes del grupo terrorista Hamas, que recordemos rechaza reconocer el derecho de Israel a la existencia, no es un gobierno con el que sea posible hacer la paz. Bien, según Netanyahu, la razón por la que no hay paz es porque los palestinos rechazan reconocer a Israel como el Estado nacional del pueblo judío. También se refirió en ese discurso a la reconciliación o a la aparente reconciliación entre Al-Fatah y Hamas, diciendo que hay que dejar de autocastigarse. Los israelíes, según Netanyahu, deben dejar de autocastigarse por el conflicto y tienen que empezar a mirar la realidad con los ojos abiertos, tal y como es. Según él insistía, la raíz del conflicto no es que no haya un Estado palestino, sino que hay un Estado judío, y que, insistió que desea la paz, pero que no va a negociarla con condiciones de parte de los palestinos, como el cese de la construcción de asentamientos. La que no está nada contenta con Netanyahu, obviamente no debe estarlo, es Tzipi Livni, que es la líder del partido de la oposición, Kadima, que recordemos que sacó más votos que Netanyahu, pero no pudo formar gobierno, y que ha criticado al gobierno de Netanyahu por llevar a Israel a lo que ella considera es un creciente aislamiento, y dice que a partir de septiembre no se va a poder hacer nada para que los palestinos no declaren su estado de forma unilateral, con el apoyo de la ONU, que, por cierto, como les decía, condenó a Israel por lo sucedido, por la violación de sus propias fronteras, pues acusó a Israel, y por la reacción que tuvo, los Estados Unidos, sin embargo, apuntan en otra dirección. Jordi. La Casa Blanca acusó a Siria de incitar los enfrentamientos registrados entre palestinos y las fuerzas israelíes en la frontera y consideró que se trata de un comportamiento inaceptable. En declaraciones desde el avión Air Force One, donde acompañaba al presidente Barack Obama en su visita a Memphis, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, indicó que su gobierno lamenta la pérdida de vidas, pero aseguró que Israel tiene derecho a defenderse. Carney criticó duramente al gobierno sirio, al que acusó de incitar a la violencia para distraer de la violenta represión que efectúa contra las manifestaciones que vive en su propio territorio para exigir cambios democráticos, donde ya han muerto decenas de personas. Pues precisamente de esa violenta represión nos habla la siguiente noticia. El Ministerio Sirio del Interior negó la existencia de una fosa común en la localidad meridional de Deraa, epicentro de las protestas en Siria, tal y como denunció una organización opositora. En una nota urgente en la televisión estatal siria, el ministerio afirmó que las informaciones sobre la fosa común son falsas y se producen en medio de una campaña de incitación. La Organización Nacional para los Derechos Humanos en Siria denunció en un comunicado el descubrimiento de una fosa común con un número indeterminado de cadáveres en esta localidad, Deraa. De hecho, han difundido un video tremendo donde se puede ver varias excavadoras
pues ya aparece un cadáver de una persona. No se ha podido verificar la autenticidad. En cualquier caso, las autoridades han cerrado el lugar, han prohibido la entrega de los restos a los familiares. También el canal Al Jazeera informaba en su página de, que según testigos se han encontrado al menos 20 cuerpos en la fosa. En cualquier caso, desde que empezaron las protestas en marzo, hay que decir que hasta hoy se ha contabilizado la muerte de 766 civiles y de 125.000 militares y policías. Esto todo según la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos en su página web. Y supongo que el mundo occidental está absolutamente paralizado. Las manifestaciones son diarias en defensa de esta gente que está siendo bombardeada. Que no son los israelíes quienes matan en este caso, son los sirios, y esto pues no hace que la gente salga a las calles. En fin, dejamos aquí el conflicto de Oriente Medio y nos vamos ahora a hablar de un juicio que ha dado la razón a la Daya. La justicia argentina ordenó a la compañía Google que baje determinadas búsquedas sugeridas en su buscador de Internet que llevaban a sitios discriminatorios. El juez titular tomó esta determinación a partir de una medida solicitada por la Daya en el marco de una acción colectiva en representación de toda la comunidad judía argentina contra Google. La Daya solicitó el cese de la difusión legal de consignas discriminatorias y proferidas con la intención de instalar libelos antisemitas y causar un llamado a la violencia contra las personas. Pues sí, porque consiguieron que Google quitara la búsqueda sugeridas, que el buscador orientaba a los usuarios hacia sitios manifiestamente discriminatorios en términos de ley, tratados internacionales de derechos humanos. La verdad es que es sorprendente que la Daya haya podido, es sorprendente, es para felicitarlos, y también además se ha determinado el cese de la publicación en el buscador de ciertos sitios altamente antisemitas, y se ha dispuesto que Google se abstenga de poner avisos publicitarios en los sitios antisemitas. Mediante las búsquedas sugeridas, Google arrojaba diferentes agravios antisemitas, términos además que negaban la existencia de la Shoah. Con lo cual, la Daya acaba de demostrar que se puede, que ese territorio que parece inabarcable y que no se puede hacer nada con él, que es Internet, no. Hay fórmulas y probablemente en ese sentido es muy importante que la ley de cada uno de los países ayude. Sería interesante volver a plantear el negacionismo como un delito en países como España. Pero bueno, lo dejamos aquí. Jordi, muchísimas gracias. Hasta mañana. Masha, hasta mañana. Nosotros seguimos. Vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, contando los minutos, los segundos para que me des las noticias culturales. Gracias. Bueno, voy a empezar con Cocina judía para celebrar la vida. Algunos recordarán este libro de Deborah Chomsky. Aquí la entrevistamos cuando recién se publicó. Y ahora quiero contarles que el próximo jueves 26 de mayo en la librería Centro Cultural del CAL de Barcelona se va a hacer una charla alrededor de este libro con su autora Deborah Chomsky, con el rabino David Liberson y el periodista gastronómico Josep Sucarats. Muy bien, ¿dónde es? Librería Centro Cultural del CAL de Barcelona. Perfecto, muy bien, pues nada, mucha suerte. Bueno, suerte, ya se ha inaugurado, este libro no es la presentación ya está real, por ahí, pero bueno, vale la pena. Será interesante las conversaciones que... ¿Y qué más? Y ahora les cuento que los hermanos Cohen, los cineastas, están en estos días de visita en Israel, donde recibieron el premio de la Fundación Dan David, que se entrega todos los años. Tienen las categorías más interesantes que las de los demás premios, porque las categorías son pasado, presente y futuro. 3 premios cada año. Uh-huh. Los ganadores han sido desde Amos Oz hasta Al Gore, etc.
Los hermanos Cohen lo reciben en estos días en la categoría de presente. Dice que es por... Sí, hubiera sido terrible recibirlos como pasado, ¿no? Sí. Ya hicieron buen cine, pero ahora ya como que lo dejen. Sí, perdón. Decían en las declaraciones que es por un trabajo descrito como único en la historia del cine. Bueno, buenísimo. Y termino con un libro que se publica ahora en español. Irene Nemirovsky, ya habíamos hablado aquí de ella, quien nació en Kiev, vivió en París y en el 42 fue asesinada en Auschwitz. Ella fue un poco rescatada del olvido con Suite Francesa, que se publicó en el 2004. Y ahora aparece en español también su novela Los perros y los lobos, que publicó en 1940. Ambientada en Kiev y muestra así la división entre los judíos ucranianos. Debe ser el penúltimo, ¿no? Porque la última obra inacabada fue Suite Francesa. Exactamente, y fue poco antes. Terrible. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. A ti. Nos reencontramos mañana con más noticias culturales. Señoras, señores, no nos falten, que nosotros estaremos aquí esperándolos. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos hoy a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de una encuesta en los territorios palestinos que nos habla de cómo está la población y cómo se siente con respecto a una posibilidad de paz. También nos acercaremos a conocer más detalles acerca de la segunda flotilla y hablaremos de Manyuk, por supuesto, y terminaremos con una noticia de estas sorprendentes, la detención en Israel de un ladrón de antigüedades. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, empezamos en territorios palestinos. Así es, según una encuesta difundida recientemente, el 70,5% de los palestinos cree que habrá una tercera intifada si las negociaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina fracasan. Según la encuesta, el Centro Palestino de Opinión Pública, un 25% es contrario a un nuevo periodo de violencia como los que se vivieron entre 1987 y 1993 y del año 2000 a 2004. Los palestinos no tienen mucha fe en la senda de la paz. Cerca de la mitad de los encuestados se declara pesimista, pero tampoco pierden por completo las esperanzas. Una cuarta parte cree que no habrá acuerdo de paz en el próximo año, frente a un 14% que cree que sí lo habrá y un 60% que piensa que lo habrá, pero solo hasta cierto grado. A mí lo que más me llama la atención es que un 25% está en contra de un nuevo periodo de violencia, o sea, de una tercera intifada. ¿Significa eso que el 75% restante está a favor de una tercera intifada? Pues eso sería gravísimo. La verdad es que tal y como las agencias EFE nos ha transmitido esta información, pues parece difícil. Imagino que había otras opciones, pero si solo el 25% está en contra, hay un problema. En cualquier caso, este tipo de encuestas que nos revelan mucho acerca de la sociedad palestina, también de alguna manera son una especie son como esta amenaza que está en el aire, que si no se reconoce al Estado palestino en septiembre, puede haber violencia, no se sabe lo que va a pasar. Es algo que está llevando también Mahmoud Abbas a los foros internacionales al que está yendo. Pero siguiendo en esta encuesta, les cuento que el 37% dice que en caso de que haya un fracaso de la solución negociada, la mayoría, muy relativa, pero bueno, el 37% cree que se debe desmantelar la autoridad palestina y dejar que la comunidad internacional se responsabilice de los territorios. El 35% apuesta por dejar las cosas como están y el 25% dice que habría que declarar el Estado de Palestina y aumentar lo que ellos llaman resistencia. Por cierto que el 79%, ahí sí es grande la representatividad, apoyan el acuerdo de reconciliación entre Fatah y el grupo terrorista Hamas. Y seguimos.
Los españoles que participarán en la llamada Segunda Flotilla de la Libertad con rumbo a la Franja de Gaza han pedido este miércoles a la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, que les reciba de la misma forma que al embajador de Israel. Estaba previsto que en la reunión entre la ministra y el embajador se abordara el asunto de la flotilla después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu telefoneara la semana pasada al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedirle que no dé su apoyo a la flotilla. El pasado 11 de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores aconsejó encarecidamente a los ciudadanos españoles que no se embarquen en la Segunda Flotilla de Libertad, que partirá en la tercera semana de junio con destino a Gaza. Bueno, los llamamientos a que la gente no se embarque vienen de España, del Ministerio de Exteriores, ha venido de todas partes, pero también en Francia y en muchos otros países es peligroso. De hecho, el Ministerio en España explicó que puede entrañar un grave peligro para los participantes en la flotilla. Por su parte, el portavoz de la campaña, Manuel Tapial, pidió al gobierno Zapatero que no se deje intimidar por Netanyahu y dijo que los barcos van a salir sí o sí, a pesar de los intentos del primer ministro israelí de intimidar a otros gobiernos. Se refería a Francia y a España. Lo que me queda la duda es cuando dicen que quieren ser recibidos igual que el embajador de Israel. Me imagino que quieren ser recibidos igual, no sé exactamente, con los mismos test o la misma, no sé muy bien. En fin, no lo digo porque no venía en la información. Y seguimos, ahora vamos a hablar de un nazi que, aunque ha sido condenado, ha sido puesto en libertad. La Fiscalía de Múnich confirmó el lunes que va a recurrir la decisión de un tribunal que liberó al guardia del campo de exterminio nazi de Sobibor, John Demjanjuk, de 91 años, condenado el pasado jueves a 5 años por ayudar a matar a 27.900 judíos durante la Shoah y que seguidamente fue puesto en libertad por su avanzada edad. La oficina del fiscal de Múnich ha afirmado que ha recurrido la sentencia a 5 años de prisión, así como la inmediata liberación de Demjanjuk. Los fiscales reclamaron en primera instancia una condena a 6 años de prisión. El Talmud dice que una justicia que llega tarde no es justicia. Pero si encima de llegar tarde no se cumple, yo ya no sé realmente para qué ha servido todo el paripé de ese juicio, si este hombre, como es mayor, no puede ir a la cárcel. El abogado dice que está en una residencia de ancianos. Eso no ha podido ser confirmado. Demjanjuk, recordarán el caso, nació en Ucrania y colaboró en el asesinato, según el último juicio, de 27.900 judíos y estuvo viviendo en Estados Unidos, pero fue extraditado hace 2 años. Desde entonces ya no tiene nacionalidad y lo estaban juzgando. Fue hallado culpable y le dieron las gracias y le dijeron que podía marcharse. Y terminamos esta primera parte del informativo con un culpable de otro tipo, afortunadamente, de cuestiones, pero que desde luego son de estas noticias a veces curiosas que llegan desde Israel. La Agencia de Aduanas de Israel frustró el robo de cientos de antigüedades sustraídas en el país que vendía un estadounidense experto en historia que trabaja como guía turístico en el país. En una operación conjunta con la Unidad para la Prevención de Robos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la policía identificó a un hombre que vendía las obras a grupos de turistas estadounidenses que visitaban el país. La semana pasada, las autoridades aduaneras pararon a un grupo de estadounidenses que trataba de cruzar la frontera con Jordania y descubrieron que al menos unos 20 de sus miembros portaban objetos cuya salida del país está prohibida, como monedas de plata y bronce de 2000 años de antigüedad, lámparas de aceite de barro usadas hace 1500 años en tumbas y casas en los periodos romano y bizantino, además de vasos, cerámicas antiguas. La cuestión es que el grupo había tenido a un mismo guía, es el sospechoso, un ex profesor universitario, doctorado en historia, experto en herencia y cultura egipcia. No revelaron el nombre, no sabemos quién es, pero las autoridades iniciaron inmediatamente una operación encubierta para investigarlo. Los inspectores, además, presenciaron una de las ventas en el salón de un hotel y detuvieron al guía. Después registraron el cuarto y encontraron cientos de utensilios antiguos que habían sido sustraídos de excavaciones arqueológicas en distintos puntos del país. El sospechoso admitió las acusaciones, con lo cual yo ya no sé por qué es sospechoso, debería ser directamente el culpable. Pudo salir del país después de depositar una cuantiosa fianza y se comprometió a volver para someterse al juicio. Quién sabe, tal vez les contemos si fue o no fue al juicio en este espacio informativo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Mas. Nosotros seguimos y vamos a hablar de cultura con Ana.
Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Bien, esperando la información cultural. Hoy vengo muy literaria. Bien. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Empiezo con un premio. El premio Booker, uno de los premios más prestigiosos de la literatura, por lo menos de habla inglesa, ha sido entregado esta semana a Philip Roth. Bueno, este gigante de la literatura casi no necesita ninguna explicación. Nació ahí en Estados Unidos en el año 33. Últimamente se publicó también en España el libro Némesis, que dicen que es una obra maestra. Habrá que ir a buscarla. Sí, todo el mundo dice que es una obra maestra. Bueno, por lo menos habrá que intentar. Por otro lado, se acaba de publicar en español el libro Amor y basura del autor checo Ivan Klima. Él, es judío, sobrevivió campos nazis durante la guerra, nació en Praga en el año 31. Y bueno, después se quedó ahí y vivió también la época comunista, tuvo que editar sus libros de forma clandestina, eran prohibidas sus obras, y justamente este libro, Amor y basura, que se considera uno de los centrales de su carrera, es sobre un escritor que se convierte en barrendero por la censura estatal comunista. Uh-huh. Suena interesante. Y termino con algo algo no lo conocía, que... perdona, Klima, no. Y termino con algo que casi no sabía si traerlo aquí o al programa de Judiosidades. Es un libro que se publica ahora en inglés, de Deborah Baker, que se llama The Convert, la conversa. Uh-huh. Sí, la conversa, una historia de exilio y extremismo. Es la historia de Margaret Marcus, una judía inglesa de padres sobrevivientes de la Shoah, que por razones distintas se va a Pakistán, se convierte al Islam y de hecho se convirtió en una de las voces más radicales del Islam. Es una cosa... porque es una figura real. Sí, es una biografía. Ajá. Es la biografía de esta mujer. Tenía acceso la autora Deborah Baker a cartas, a distintos escritos de esta mujer, que ahora ya se llama Mariam Jamila. Uh-huh. Y bueno, es esta historia extraña. Sí, parece de curiosidades. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, como todos los viernes, les digo, no vamos a hablar concretamente de Israel. Para eso tenemos nuestro programa especial desde Israel con nuestro corresponsal en la zona, Salem Ergi, que nos cuenta acerca de las últimas noticias en la región. Nosotros les aprovechamos los viernes para hablar de algunas de las noticias relacionadas con judaísmo, antisemitismo, cuestiones a veces un poquito más gratas. Y en esta ocasión nos vamos a acercar a Rusia, donde se quiere luchar contra los protocolos de los sabios de Sion, aunque es curioso cómo lo plantean. También iremos a Alemania, donde hay un estudio sobre los ataques a cementerios. Además, nos preguntaremos qué hizo el padre de la reina de Suecia. Nos lo preguntamos junto a su hija. Y terminaremos hablando, por supuesto, de Lars von Trier, que sin duda alguna quien ha sido el nombre de la semana con respecto a sus declaraciones. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. En la segunda parte, Ana vendrá al programa para traernos noticias de corte cultural. Pero bueno, empezamos en Rusia. Así es, la Cámara Pública de Rusia solicitó a la oficina del fiscal general que prohíba la difusión de los escritos antisemitas Los protocolos de los sabios de Sion. En una carta dirigida al presidente de la oficina del fiscal general, el secretario de la Cámara Pública recomendó incluir el libro en la lista de literatura extremista, dado que muchos investigadores rusos y europeos volvieron a probar que los protocolos son material falsificado y de carácter claramente provocativo. La Cámara Pública explicó que el libro es una amenaza contra muchas etnias del mundo, así como también es una amenaza contra la armonía y la unidad de nuestro país.
Pues a mí esto es lo que me ha chocado. Me parece muy bien, obviamente, que quieran prohibir la difusión de los protocolos de los sabios de Sion, y me parece que muchos países deberían tomar ejemplo de eso. Pero lo que me sorprende es que digan que es una amenaza contra muchas etnias del mundo. Es una amenaza, desde luego, o una difamación contra los judíos, pero no contra muchas etnias del mundo. En fin, si eso es lo que hay que decir para que se tomen en serio el problema, pues está muy bien, pero igual también es un problema que se ataque y se insulte a los judíos, y también deberían tomárselo en serio sin necesidad de recurrir a otras minorías. Y nosotros seguimos, les hablamos ahora de la extrema derecha en Alemania. Miembros de la extrema derecha alemana son responsables de 41 ataques a cementerios judíos durante el año pasado. Estos datos se publicaron recientemente como respuesta del Ministerio del Interior de Alemania a un cuestionamiento por escrito que fue presentado por la vicepresidente del Bundestag, el Parlamento alemán, Petra Lau, del Partido de la Izquierda. La policía logró resolver solo 4 casos. Sí, 4 de los ataques. Es interesante porque no se sabe si han sido los mismos cementerios quienes han sido los que han sido profanados una y otra vez, o si los ataques antisemitas han ido dirigidos contra 41 cementerios diferentes. La verdad es que parece extraño que esto no haya constancia, pero es lo que dijeron. Todas las agresiones fueron atribuidas por la policía al terreno del crimen político de la extrema derecha. Esta posición dejaría al margen de estos hechos a las organizaciones musulmanas, que en otras ocasiones sí han sido miradas como responsables de algunos actos antisemitas. Según los datos en poder del gobierno alemán, desde el año 2000 se han cometido 550 ataques contra cementerios judíos en Alemania, y solo 79 de los casos la policía apresó a los autores. Seguimos y nos vamos a Suecia. Un portavoz de la Corte en Estocolmo informó de que la reina Silvia de Suecia ordenó investigar el papel de su padre alemán, fallecido en 1990 en tiempos del nazismo. Silvia, nacida en Alemania, reaccionó de esta forma a un documental de televisión de fines del año pasado, según el cual su padre, Walter Sommerlath, asumió en 1938 la dirección de una empresa arizada, es decir, expropiada a un judío alemán para producir allí encargos para la Wehrmacht, el ejército alemán, durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el documental, la esposa de 67 años del rey Carlos Gustavo XVI se había quejado de que había sido situado al mismo nivel que Adolf Eichmann. Ha hecho varias declaraciones la reina Silvia, y algunas incluso han encontrado fuertes críticas. Defendió en una entrevista la pertenencia de su padre al partido nazi a partir del 34 y sus negocios después, diciendo que era una maquinaria, no era políticamente activo o soldado. Si uno se oponía a toda una maquinaria. En fin, lo cierto es que parece que se lo ha pensado 2 veces y piensa investigar para saber qué es lo que hizo el padre de la reina. Y nosotros ahora terminamos con alguien que, si los comentarios de la reina chocaron en Suecia, no les digo lo que han chocado, seguramente ustedes ya lo conocen, al cineasta Lars von Trier. El Festival de Cannes declaró al director Lars von Trier persona non grata, lo que quiere decir que se le pedirá discreción y que su película podrá competir. Si se le llega a dar un galardón el próximo domingo, Trier deberá aceptar no subir al recibirlo. El cineasta se descolgó declarando un día antes que simpatizaba con Adolf Hitler. Sí, yo les voy a decir la verdad, me alegro, porque voy a confesar abiertamente, voy a hacer también un comentario personal. A él le cae bien Hitler, a mí él nunca me ha caído bien. Lars von Trier nunca me ha caído bien, siempre me ha parecido un tipo intentando llamar la atención. Su cine no me interesa, no me gusta, me aburre profundamente, y lo del dogma me parece una invención absolutamente innecesaria. Por eso, ver que una persona así hace los comentarios así, me parece que por una vez podemos decir que el arte y la personalidad van juntos de la mano y están en el mismo lado. En cualquier caso, él declaró que entendía a Hitler, que sí, que hizo cosas equivocadas, pero que él, pues que le tenía simpatía. Y esto, además, después dijo que Israel le parecía que era una patada en el culo y que siempre estaba fastidiando. El caso es que el Consejo de Administración del Festival de Cannes aceptó las disculpas, porque posteriormente se disculpó diciendo que no es antisemita, que si había herido a alguien se disculpaba sinceramente. Dice que no es antisemita, ni tiene prejuicios raciales, ni de ninguna clase, ni es un nazi. Bueno,
El caso es que, como les decía, el Consejo de Administración del Festival lamentó las palabras de Lars von Trier, diciendo que lamentaba especialmente que hubiera utilizado una tribuna para pronunciar palabras inaceptables, intolerables, contrarias a los ideales de humanidad y generosidad que presiden la propia existencia del festival. Las mismas actrices estaban muy chocadas por las declaraciones de este hombre, y hay que destacar que la película Melancolía, que obviamente se va a terminar convirtiendo en una película de culto después de esto y todo el mundo irá a verla, pero bueno, la cuestión es que la compañía de distribución en Sudamérica ha suspendido la campaña de distribución de esta película por esas declaraciones y justificaron su decisión en las declaraciones inaceptables proferidas en conferencia de prensa por von Trier y su afirmación claramente nazi que ofende al pueblo judío y a todos los hombres en general. Y con esta noticia terminamos esta parte del informativo. Jordi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Masha. Muchísimas gracias. Y seguimos ahora con Ana. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien. ¿Te gusta Lars von Trier? No. Tengo que admitir que me gustaba antes de ser cineasta famoso. Hizo una serie de televisión cuyo nombre no recuerdo, pero era muy interesante y era muy innovadora, porque la verdad es que hacía cosas nuevas. Pero ya cuando se hizo famoso con las películas, ya empezó a hacer... A mí me gustaba una propuesta que tenía Jordi, que me hizo antes de hacer un programa sobre famosillos que quieren llamar la atención con comentarios banalizadores, ¿no? Sí. En fin. Tenemos una larga lista. Sí. Bueno, tú empezaste con Rusia, yo también voy a empezar con Rusia. Me parece muy bien. Se acaba de abrir en Moscú el Museo de Historia de los Judíos. Es el primer museo de Rusia que habla de este tema. Y tengo también aquí un pequeño comentario de repaso a los medios. ¿Cómo está Rusia, Porque entre las etnias distintas, sí. ¿Qué te parece lo siguiente? La primera parte de la exposición habla de las costumbres judías, las tradiciones judías en general. Y luego, la relación de los judíos con el poder, la sociedad y el lugar en la cultura rusa. Es que leer esta parte de la relación de los judíos con el poder, solo les faltaba poner y el dinero. ¿Creí que le ibas a decir? Sí, pero o los crímenes rituales, ¿no? Por favor. Bueno, así que, bueno. Deberíamos escribir al Museo Judío de Moscú diciéndoles, ustedes no necesitan enemigos. Exacto. En fin. Bueno, y ahora me voy a otro país muy lejos, Argentina, para contarles que se inauguró una muestra de arte interactivo en la Fundación Altneuland. Se llama Babel. Es una propuesta, una cosa muy ecléctica, además de interactiva, ellos dicen que es para construir fuentes de comprensión y la diversidad entre la cultura, y habla de la doble identidad argentina. Entonces, todo eso en una gran exposición llena de todo tipo de cosas. Qué bonito, puede ser, y, ¿no? Sí, termino con un nuevo libro de Tirocínio, esta editorial que tiene una colección de estudios de cultura sefardí que se llama Fuente Clara, que ahora publica un libro, es una recopilación hecha por Elena Romero, investigadora del CSIC, Los Chantares de Purim, coplas y poemas sefardíes de contenido folclórico. Muy bonito y muy alegre. Sí. Y así terminamos la semana. Terminamos con alegría. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, para retomarla con más alegría la semana que viene. Señoras, señores, Shabbat Shalom a ustedes también. Que pasen un buen fin de semana. Seguimos aquí en Radio Sefarad. Sigan ustedes con nosotros.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de las famosas palabras de Barack Obama y vamos a intentar comprender cuál es el motivo de discrepancia. Además de eso, vamos a hablar de la postura de la Unión Europea con respecto al conflicto, al conflicto, como si no hubiera otro, bueno, ya saben, a las negociaciones de paz. Y además vamos a hablarles de Damasco, la actitud también de la Unión Europea, y terminaremos con Lars von Trier y su explicación de que ha sido un idiota. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo, primera y solitaria, ya que Jordi no nos va a acompañar, pero no se preocupen, Ana estará con nosotros en la segunda parte y nos va a traer noticias culturales. Pero como les decía, empezamos intentando comprender las palabras de Obama. Más que las palabras de Obama, que honestamente les diré no parecen demasiado complicadas, la que se ha montado después. Porque si uno escuchaba el discurso de Barack Obama, hay que decir que así gran novedad con respecto a lo que llevábamos escuchando todo este tiempo, pues no era líneas del 67, que si los asentamientos bueno, en fin, que Hamás está muy mal, que hay que reconocer el derecho a Israel a existir como un Estado judío. Bueno, la cuestión está en que varios medios de comunicación hablaban de que Obama había hablado de los bordes de las fronteras del 67. Obama vino, realmente de lo que Barack Obama habló fue de las líneas del 67, es decir, esto no es un concepto jurídico cerrado, sino unas líneas que van a ser negociables. Incluso dijo con intercambio de tierras, con negociación de tierras posteriores. Con lo cual, básicamente, a lo mejor yo me estoy equivocando muchísimo y realmente es que ya he dejado de entender todo, pero básicamente viene a ser lo que se está hablando desde el principio. Bien, pues ante esto parece ser que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le parece imposible, es insostenible las fronteras del 67. Entonces, Obama salió, fue al AIPAC, es al lobby pro-israelí en Estados Unidos, uno de ellos, y dijo que no, que él decía que eran intercambiadas. Total, que parece ser que están todos muy enfadados con las palabras de Obama, todos muy contentos con la defensa que ha hecho Netanyahu, diciendo que las fronteras del 67 son indefendibles. Lo que pasa es que Obama también dice que no vino a decir eso exactamente. Y afortunadamente en este caso las palabras de Obama se pueden leer y se pueden escuchar varias veces. A pesar de eso, a pesar de que están ahí grabadas y escritas, hay desencuentro. Es una maravilla este conflicto porque siempre hay desencuentro. En cualquier caso, uno de los temas que le fueron reprochados al presidente norteamericano, lo reprochaba, por ejemplo, Alan Dershowitz en el diario Jerusalem Post, era un punto un poco más interesante que la cuestión de las líneas del 67, ya que en esto básicamente, bueno, pues de lo que se está hablando es eso, intercambio de territorios. Lo que planteaba Dershowitz es que Barack Obama no debería una vez más haber traído la cuestión de los asentamientos previamente, ya que los palestinos no lo trajeron en su día. Fue Barack Obama quien lo puso encima de la mesa de negociaciones previa. Luego también se habla del hecho de que los palestinos no pueden reclamar su voluntad de volver a las urnas. La cuestión es que, de volver a las urnas, de volver a Israel. Lo de volver a las urnas es que estaba adelantándome. Uno de los planteamientos que se hacía es que una manera de evitar lo que puede pasar en septiembre es que se adelantaran elecciones en Israel. Y también, claro, después de que fueron ayer elecciones en prácticamente toda España, pues uno está con la palabra urnas en la cabeza. Más cosas relacionadas con la zona es que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han reconocido su profunda preocupación por el punto muerto en el que se encuentran las negociaciones entre israelíes y palestinos. Bueno, básicamente como la otra noticia, que de noticia tiene más bien poco, que todo el mundo está muy preocupado porque la cosa no avanza, están preocupados los palestinos, están preocupados los israelíes y ahora la Unión Europea también se suma a la preocupación, pero ya se había sumado anteriormente. La cuestión es que la diferencia en esta ocasión sería que los cambios en todo el mundo árabe, según ellos, han hecho más urgente la necesidad de que haya progresos en el proceso de paz en Oriente Próximo, que estos acontecimientos, demuestran efectivamente la necesidad de responder a las aspiraciones legítimas de los pueblos de la región, incluidas las de los palestinos que piden un Estado. Los ministros europeos, además, celebraron el acuerdo alcanzado entre Fatah y Hamás porque dicen que Abbas va a representar a los palestinos en las negociaciones. No especifican si Hamás va a representar a los palestinos en los ataques terroristas. Esto es aportación de Radio Sefarad, no viene dentro de la explicación de la Unión Europea. Y como estamos hablando de la Unión Europea, seguimos comentando algunas de las
grandes novedades y de estas grandes noticias que traemos hoy, en esta ocasión, es que se va a endurecer la postura contra el régimen de Damasco por lo que han tildado de indignante represión de las protestas al sancionar al presidente sirio Bashar al-Assad. Suspenden además programas de cooperación y de inversión que mantenían en Damasco. Y les ha costado darse cuenta de que Siria no es el país más simpático para las negociaciones, o digamos simplemente uno de los aliados o de los líderes de los derechos humanos en la zona. Ayer se impuso una segunda ronda de sanciones contra Siria, entre las que se incluye en la lista negra a Assad y otras 9 personas consideradas responsables de la represión. Mientras tanto, Bashar al-Assad sigue haciendo lo que quiere con los manifestantes, acusa también a las redes sociales. Y terminamos hablándoles de Lars von Trier, que recordarán que fue nombrado persona non grata en Cannes. Bueno, pues ya no está muy contento, dice que fue un idiota, que está muy mal lo que dijo, y que, fíjese, si está mal lo que dijo, fue un estúpido, fue tan estúpido, lo dice en El País. Entre otras cosas, lo que parece que le preocupa realmente es que parece ser que tenía un proyecto con Martin Scorsese y se ha complicado la cosa por estas declaraciones. Especifica que no es nazi, que ha sido idiota, pero más que nada lo que dice, a mí no me queda muy claro si él cree que ha sido idiota por la barbaridad que ha dicho, o bien si dice que ha sido idiota porque dice que nunca más va a dar ruedas de prensa, que solo va a hablar cara a cara, porque dice que como que lo han sacado de contexto, que él pensaba que la gente con la que estaba lo iba a entender. En fin, también si uno se para a ver las declaraciones de este señor, 3 minutos antes dijo que quería hacer cine pornográfico, se ve que nadie se escandalizó con eso, entonces fue a lo siguiente, que era hablar bien de Hitler. La cuestión está en que en Francia no ha gustado mucho y él dice, bueno, pues que lo lamente muchísimo, pero que nada, que es persona non grata, y luego estuvo explicando que parece ser que su verdadero padre era judío, no sé, en fin, no sé qué tiene que ver eso con las pavadas que pueda haber dicho. Vamos a dejarlo en pavada porque vamos a ser generosos. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y ya viene Ana para hablar de cultura. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, dispuesta aquí, encantada, nosotros todos a escucharte. Tanto Lars von Trier, casi se nos olvida que lo de Cannes tiene que ver con cine. Ah, sí, tenía algo que ver, sí. Bueno, Yosef Sider, el cineasta israelí, recibió el premio al mejor guión, porque ya concluyó el festival, ya se entregaron los premios, y ya sabes que siempre buscamos los ganadores israelíes. Y Yosef Sider, a quien quizá recuerdan, él fue el guionista y director de Buford, esta película del 2007 sobre la retirada del Sahel de Líbano, que fue también nominada al Oscar. Bueno, él escribió ahora hizo esta película que se llama Hearat Shulaim, que quiere decir nota al pie, de estas, footnote. Uh-huh. Que es una película que habla de la rivalidad académica entre un padre y su hijo, especialistas en los estudios del Talmud. Ah, qué bonito. Sí, tengo ganas de verla. La verdad es que sí. Ya les contaré. A ver si llega a España. Normalmente los que ganan premios sí llegan, así que creo que podremos verla. Sí. Sí, pero en algún festival. No ha tenido mucho ruido, sí, dijeron la gran película que ganó. Aquí yo me he enterado que no ganó Almodóvar, que casi uno dice, claro, da igual ganar o no ganar. La Aquí eso no ganó Almodóvar, tampoco gané yo y no salió, pero tampoco competía. ¿Qué más? Y ahora les cuento un concierto en Argentina que es bajo el título No es tan distinto. Una mezcla de canciones en ladino, en yiddish, con humor y todo lo que uno necesita en un espectáculo. Liliana Benveniste, Rudy y Ada Greenbaum son las personas que van a presentar este concierto el jueves 26 de mayo y el domingo 29 de mayo en el Teatro Gargantúa. Y terminamos con cumpleaños feliz a Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, que cumple hoy 70 años. No dudo que le dedicaremos algún otro espacio con su música y todo esta semana. Creo que hay uno previsto dentro de 2 días para festejar su cumpleaños.
Más que nada para escuchar sus canciones, porque sobre todo. Su cumpleaños no nos ha invitado. No nos invitó. Aunque hoy me imagino que en todos los medios se estará mencionando, porque es... Y en todas las radios pondrán su música y nosotros también lo haremos. Nosotros, pero pasado mañana. Así que, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más.